Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a dar inicio a la conferencia titulada Elaboración de manuales para el trabajo institucional por el licenciado Víctor Torres Esquivel. Él es trabajador social egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y bueno, entre sus aportaciones y de lo que ha hecho, encontramos el diplomado de atención comunitaria al problema de discapacidad, cursos de liderazgo y habilidades directivas, intervención en trabajo social, y bueno, su experiencia es de 10 años en trabajo en discapacidad. Él también ha elaborado proyectos y bueno, pues a nombre del maestro Elías Evangelista, que el día de hoy nos pudo acompañar, y del equipo de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados de Trabajo Social, le damos la bienvenida y lo dejamos aquí para que nos oriente y nos apoye en este tema tan interesante. Gracias. Hola, buenos días. Pues bueno, para empezar, pues el tema de hoy va a ser la elaboración de manuales para el trabajo institucional. Esto a veces para todos los trabajadores sociales o para todas las personas en las instituciones ha sido problema, porque muchas veces no se nos presenta, no sabemos que existen, pero todas las instituciones deben de tener uno de estos. Y para todo esto, pues bueno, podemos decir, tenemos aquí unos conceptos de que toda empresa, institución, grupos sociales, organizaciones deben de tener un método de reforzamiento que les ayude a tener crear esas necesidades que cuenten, y el apoyo debe de ser una guía formal, deben de formalizar todo lo que tienen. Esto debe de ser un documento bien redactado. Esto sí, como todo manual, como toda la estructura de las empresas, de las instituciones, deben de tener un orden. Debe ser planificado, analizado y sobre las necesidades y responsabilidades que se deben de tener. En el concepto de abajo pues, nos dice que es un documento que tiene forma ordenada y sistemática, información y instrucciones sobre historia, organización política y procedimientos que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Es muy importante, porque ya podemos decir que un manual administrativo es un documento que tiene en forma ordenada y sistemática información y instrucciones sobre la historia, organización política y procedimientos que consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Hay otro concepto que podemos tomarlo también, que es un registro inscrito de forma e instrucciones que conciernen al empleado. Pero en este sentido, los manuales administrativos siempre van por lo regular al personal operativo de alguna área, de las empresas, de las organizaciones o de las instituciones, sociedades civiles. De ahí su importancia. Nos pasamos a la otra. Su importancia constituye, es en un medio, que es un medio de comunicación social, escrita, ¿sí? Que permite que proporcionar diversos tipos de información. Aquí lo que vamos a ver, por su importancia, la que sigue por favor, que son instrumentos normativos que contienen en forma breve, clara, descrita y explícita información referente a la historia, porque es parte de lo que tenemos que explicar en un manual, y muchas veces aquí es donde nosotros, para crearlo, para hacerlo, es donde nos atoramos o no hacemos las partes necesarias, no estudiamos un poquito la historia de nuestras instituciones en donde nosotros nos encontremos. Y para esto, en los manuales nos piden en uno de los apartados que tenga su historia. Es una breve semblanza la que se puede dar. Debe tener un fundamento legal. En el fundamento legal y administrativo, sus objetivos generales, específicos si los hay,
sus atribuciones, funciones políticas, normas generales, específicas de operación, estructuras orgánicas y un organigrama, así como la descripción narrativa y gráfica de los procedimientos de una dependencia, una unidad administrativa, órganos descentralizados, organismo político, entre otros, ¿no? Puede ser instituciones estatales, paraestatales y demás. Su objetivo es presentar información básica para una adecuada planeación, ejecución y control de actividades. En esto nos va a facilitar, con todo esto nos va a facilitar el por qué, cómo vamos a hacer el manual y para qué nos va a funcionar, en qué dirección lo tenemos que tomar. ¿Sí? Debe de ser fácil, nos debe de facilitar la ejecución de un servicio o de una actividad. ¿Sí? Debe de tener una continuidad y mejoramiento de las operaciones. Esto para que sea, bueno, sirve como base para la selección, la capacitación y la supervisión del personal, así como para la vigilancia y control del ejercicio de una gestión pública, en este sentido, ¿no? Hablando de, puede ser pública, institucional, entre otras. Vamos a la otra. En este sentido, bueno, vemos que es una expresión formal de la información necesaria para la operación de un determinado sector. Es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal operativo, lo que les acaba de comentar. Por lo regular siempre es operativo. Eso se va a reflejar, más adelante les voy a explicar el por qué. Porque por lo regular todas las instituciones tienen varios manuales. Los desconocemos, o si los conocemos, no los leemos como debe de ser, o la institución nos da otro tipo de actividades. En este caso, pues bueno, lo podemos, suponiendo en una institución X grande, una institución gubernamental, existe un manual general para toda esa institución y aparte por cada dirección debe de existir un manual. Dentro de esas direcciones, si hay subdirecciones también, existe, si tiene alguna actividad extra, si tiene otro tipo de servicios, también debe de existir un manual. A veces es un poquito engorroso, porque pues bueno, como que es mucha teoría para estar haciendo un manual de este tipo, ¿no? Y esto tiene un propósito, porque también así como hay un manual que nosotros tenemos que hacer o que la dependencia nos debe de dar para crear y para hacer nuestras actividades, también hay un manual que nos dice cómo hacer manuales, o sea, es el manual de manuales, ¿sí? Y este también lo podemos conseguir, lo podemos encontrar dentro de la institución o en el órgano descentralizado o de la función pública del gobierno de donde se encuentren cada uno de ustedes, ¿no? De la institución donde ustedes pertenezcan. En este caso aquí en el Distrito Federal, pues bueno, está dentro de la administración pública, en la se podría decir es en la oficialía mayor, donde se puede localizar el manual de los manuales. Y ese es el propósito, ¿sí? De que todas las unidades, de que todas las dependencias cuenten con la metodología y los lineamientos que les permita elaborar un manual. Porque con esto, a veces nosotros, como trabajadores sociales, nosotros tenemos un enfoque muy diferente, más social, y a veces se cuenta de que las cosas deben de ser un poquito más administrativas en algunas cuestiones. Para su presentación y registro ante las instancias correspondientes, según donde ustedes se encuentran, son clasificadas de dos tipos, que son los manuales administrativos. Aquí le puse un 2 en rojo, luego les voy a explicar por qué. Este se divide en dos. Uno que es nada más de procedimientos, que es muy sencillo, y el otro es un manual administrativo en el cual ya lleva toda una estructura, pero bueno, también el otro lleva su estructura, pero ya es más pequeño, es más simplificado. Los manuales específicos también de operación.
En esto sí son un poquito más complicados porque ya nada más es específico para una sola actividad que tengan o para algunos proyectos. Entonces en esto entendemos que el manual administrativo se integra por dos partes. En la primera se hace la referencia a la organización, lo que les estaba diciendo, de la historia que nosotros tenemos, más bien que tiene la empresa, la institución, el órgano político administrativo donde ustedes se encuentren, los detalles, antecedentes, un marco legal. Eso es muy importante también. Muchas veces esto es lo que nos hace falta, meternos un poquito en esto, en el marco legal, porque es ahí donde muchas veces cambia. En varios estados las políticas administrativas o las políticas ya legales del marco legal empieza a cambiar, hay modificaciones en las leyes, entonces hay que meternos un poquito también en este sentido. Aquí también vamos a ver las atribuciones, las funciones, la estructura orgánica de la unidad administrativa, y en segunda parte se refiere a los procedimientos. Aquí es donde vamos a expresar cómo se van a hacer las cosas para llegar al fin y el propósito de nuestro objetivo en el manual. Los manuales específicos de operaciones está básicamente enfocado a describir de manera particular y detallada, es lo que le estaba diciendo, ¿no?, de las funciones políticas y operaciones de procedimientos de las comisiones, a veces de comités, subcomités y cualquier otro órgano colegiado. Hay subprogramas dentro de una dirección a veces. Bueno, a mí se me ocurre, ¿no?, en la Secretaría de Salud, podría ser en una de las áreas que probablemente pues estén las campañas de vacunaciones. Eso podría ser una vertiente para hacer un manual específico, ¿no?, de si se sale a campo, pues bueno, es un procedimiento del cual pues se requiere de toda una estrategia, de cual viene desde arriba, la orden, quién la da, por qué la da, a dónde va dirigida, y al final quién la va a dar y quién la va a realizar, ¿no?, en el campo. Y también esto se considera indispensable en los programas especiales y extraordinarios. Es lo que les estoy diciendo. Muchas veces aquí hay programas especiales en las dependencias o extraordinarios, ¿no? Podemos pensar en algún problema de salud, como el que pasó anteriormente con lo que era la influenza, ¿no?, que fueron programas especiales que se agarraron en cierto momento y se hizo una campaña a nivel Distrito Federal. Eso es el que se me ocurriría en este momento. Entonces todo esto debe de cumplir todo un proceso y debe de tener sus obligaciones, deberá elaborarse con un manual específico de operaciones de dicho programa, y debe de tener también toda una estructura. El tipo de estructura que se debe de tener en esto debe de ser su objetivo, una finalidad, el alcance, el marco jurídico, quiénes son los responsables del funcionamiento, los lineamientos de la operación y el programa, y su procedimiento. Igual, al final de cuentas va a tener un procedimiento. Nosotros, para hacer una presentación debe de ser parecida a esta. Ese es un ejemplar de una carátula. Si ustedes se dan cuenta, lleva toda una estructura, y ojo, aquí en la mayoría de los problemas que nosotros nos encontramos para hacer este tipo de cosas, por lo regular son pequeñísimas cosas que a nosotros no las vemos a simple vista, pero las personas que les corresponde hacer esta revisión las ven, que son principalmente en los encabezados, los logotipos oficiales. Y para esto hay también un manual, hay una estructura que nos dice cuáles son los manuales, de qué tamaño tiene que ir un logotipo, qué tipo de logotipo debe de ir en ciertos oficios, y muchas veces esto no lo tomamos en cuenta. Debe de ser uniforme, debe de llevar un cuadro, nos debe de decir qué es, para qué es, qué se trata. Esto ya nos metemos también, y tiene mucho que ver con la forma gramatical, ¿sí?
debe de ser sistematizado para un efecto uniforme. Es un procesador Word que debemos de utilizar con la letra del tipo Arial y bueno, todo esto, ¿no?, que aquí les muestro. Debe de tener superficie de 5 centímetros, inferior de 2, izquierdo. Esto así rapidísimo, pues es algo sencillo, ¿no? Pero también a veces lo pasamos de alto, a veces ya nada más metemos a la máquina y pues ya está por default el X documento, pues de ahí sobre ese trabajamos. Pero ya la estructura, cuando ya lo mandamos a revisión, nos lo regresan. Son tips que debemos de tomar para que no incurramos a veces en pequeñísimos puntos que podemos salvar desde un principio, ¿no? Pasamos a anotar, por favor. Aquí, en los títulos de los capítulos, se debe de anotar siempre con mayúsculas, y los subtítulos y demás aportaciones anotadas con mayúsculas, con letras iniciales y minúsculas a las demás. Volvemos a lo mismo, son reglas gramaticales que debemos de tener. Y siempre debe de llevar este tipo de estructura. ¿Sí? Abajo, pues bueno, de qué dependencia o de dónde es, o qué subdirección es la que va a tomar esto. La paginación va en la parte derecha inferior. De ahí, pues debe de ir cuántas páginas van a ser y de cuántas, ¿no? No lo tenemos que poner al pie de página. Es otro de los errores que muchas veces se cometen para hacer este tipo de manuales. Pasamos a resaltar. ¿Sí? El encabezado en el cuadro central superior debe de ir el nombre del manual. En el inferior central, la unidad administrativa, lo que les estaba diciendo, ¿no? De qué dependencia somos, o qué dependencia, o qué dirección o subdirección está creando este tipo de manual, o bueno, qué organización social está haciéndolo. Aquí debe de ir. En la parte superior derecha, lo que les estaba diciendo también hace rato, pues bueno, es la fecha, y en la parte inferior debe de ir el paginado. Para hacer todo esto formalizado, todo esto se debe de meter, debe de ser remitido el manual administrativo mediante oficios. Es otro de los errores que también a veces se cometen. Nosotros como trabajadores sociales, o la mayoría que somos trabajadores sociales y que estamos inmersos en las instituciones y principalmente en órganos gubernamentales, tenemos estos problemas que ya hicimos el manual, lo presentamos, lo damos, y pues bueno, pasamos por alto muchas cosas, y son puntos que a veces, pues bueno, se ve bonito, ya nos quedó bien, y pues lo podemos sacar, pero a la mera hora nos lo regresan, y nada más por una formalidad, porque todo lleva una formalidad por ser órganos descentralizados, o por ser instituciones gubernamentales, o por ser organizaciones civiles, ¿no? Todo eso debe de llevar toda una estructura. Pasamos a la que sigue, por favor. Aquí está. Todo manual administrativo debe de llevar esto. Aquí nos dice los conceptos del lado izquierdo y del lado derecho el tipo de manual. El tipo de manual administrativo. Recuerdan que en las positivas anteriores les puse que tenía un 2, no, revisa, por favor, gracias. Teníamos una donde decía manual administrativo y le puse un 2, es por esto, que uno es de procedimientos nada más, sencillo, y el otro es ya de organización, y el otro, el específico de operaciones, nos lleva, todo esto debe de llevar una portada, un índice, una presentación, los antecedentes. Aquí viene mucho lo de la historia de la institución donde nosotros estamos, o de las organizaciones, institutos, etcétera. ¿Sí? El marco jurídico. Y eso es muy importante, conocer nuestro marco jurídico, porque a veces hay leyes que ya cambiaron. Entonces, pues bueno, tenemos que meternos un poquito en eso para leer y saber cuál, ¿no? Apenas hubo modificaciones. Yo he trabajado mucho tiempo con personas con discapacidad,
y me enteré que apenas en el pleno acaban de sacar otras nuevas leyes, ¿no? Modificando la ley para personas con discapacidad. Entonces, todas este tipo de leyes ayudan para que nuestros manuales sean totalmente modernos y actualizados. Tiene que tener su objetivo general, su estructura orgánica, una integración, funciones, políticas de operación, un organigrama y procedimientos. Pero, aquí viene el gran pero, nuestros manuales es según el que se vaya a crear. Muchas veces, si llegamos a conocer algún manual, si nos han presentado algún manual, puede ser, pues, o de procedimientos o de organización. Casi los específicos no los he visto, pero hay algunas dependencias que manejan programas especiales en los cuales sí existen este tipo de manuales. El más simple es el manual administrativo de procedimientos. Nada más lleva lo que es la portada y el índice. Y totalmente, más bien, la mayor parte de este manual, pues son procedimientos. Es la parte del procedimiento. Ya el de organización, pues ya lleva casi todo, a excepción de lo que es la integración, lo que es la política de operación, y no tiene procedimientos, porque nada más son organizacionales, y pues hasta ahí, no tiene de otra. Es prácticamente o meramente administrativo nada más. No tiene operación, no hay regla de operación. Entonces, por lo tanto, no hay un cuadro que nos prescriba, que nos diga los procedimientos tales. Los específicos sí lo llevan. Y aparte, bueno, en el específico lo que no tiene es una estructura orgánica, porque ya es específico, ya va directo a un programa especial que ya se sacó, ¿sí? Y no tiene un organigrama. No pasa nada que sí. De la portada, pues bueno, aquí son prácticamente nada más reglas gramaticales, muchas cuestiones de estas, porque se debe de anotar en el índice, debe de contener los datos, ¿no? La parte superior nos lleva al logotipo oficial. Esto es importante también. Muchas de las dependencias, y ahorita que nos encontramos en transiciones, o cuando se encuentran las transiciones de los gobiernos, de que entra una administración y sale la otra, muchas veces se cambian los logotipos, y estos son los problemas. Presentamos un logotipo, pero a la mera hora ya no nos sirve, sino porque tiene que ser el otro, que porque ya esta dependencia nos dijo que su logotipo es de tal tamaño y nosotros estamos presentando ciertos tamaños, ¿no? El tipo de letras, sí, y este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que cuidar muchísimo para esta elaboración. En el índice, pues bueno, relacionamos todo el capitulado que va a ir, ¿no? De la estructura del manual. Aquí nos dice, pues bueno, tenemos que hacer en el extremo derecho de la hoja, se anotará con número arábigo la página. Pues bueno, es totalmente, nuevamente, pues bueno, un reglaje que nos están pidiendo y que debemos de hacerlo. Aunque aquí va a cambiar un poquito con el manual de procedimientos a los otros dos manuales, es muy diferente. Cuando nosotros hacemos ese índice es muy diferente. ¿Por qué? Porque nada más nos va a decir, un ejemplo que yo tomo es la Dirección General del Transporte. De aquí, como tiene varios programas esa dirección, pues bueno, cada uno, pues bueno, yo pongo la Dirección General y aparte la Dirección Técnica de Fomento al Transporte. ¿Y qué procedimiento voy a hacer ahí? Pues bueno, aquí tengo uno, ¿no? La solicitud de instalación de casetas para carga. Ese es un procedimiento. Entonces ya nada más lo que voy a poner son los procedimientos. Ya no voy a poner mi organización, y todo lo demás que llevan los otros manuales. Aquí ya nada más son los puros procedimientos, ¿no? Y aquí si hay otra, pues podemos poner lo de las 16 tarjetones, cómo se dan y el procedimiento, ¿sí? La dirección de las operaciones, las revistas. Bueno, esta nada más es así como que un pequeño ejemplo de cómo se haría un índice para este tipo de manuales. Es sencillo, pero es tan sencillo que a veces
cometemos el error de omitir este reglaje que nos están dando y que debe de ser. En las presentaciones deberá explicar los motivos y el propósito y la síntesis del manual. Cuando se hace una presentación, pues bueno, como trabajadores sociales, pues sabemos perfectamente, y aquí es donde debemos de retomar la dirección. Desde aquí, ¿qué es lo que queremos hacer con este manual? ¿Para quién va dirigido? ¿Cuál es la finalidad, la específica, ¿no? Especificar, precisar la finalidad de este manual. También tenemos que poner los antecedentes. Esto es muy importante también. Debemos de conocer y darles a conocer para esa persona que lea el manual una breve semblanza de lo que ha sido la transición o la historia que lleva nuestra institución donde nosotros nos encontramos. El marco jurídico, administrativo. Aquí, en esto también lleva un reglaje. En estas reglas, nosotros tenemos que tener en cuenta que debe de ir con una estructura ascendente. Debemos de empezar siempre con lo más. Si en nuestra institución, al hacer un manual, nos encontramos de que hay una ley, un artículo en nuestra Constitución, más bien un artículo en nuestra Constitución, pues bueno, tenemos que poner de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal artículo aplica por qué, y ya nada más. Estatutos, luego leyes, códigos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y oficios, documentos normativos administrativos. Si existen algunos otros manuales, si estamos en una área operativa, pero nuestra dirección o subdirección que estamos a cargo tiene otro manual, de ahí también tenemos que hacer mención de este, forzosamente, porque nos está diciendo de que somos un programa especial o que somos un área. Se me viene a la mente, trabajando en el DIF del Distrito Federal, está la Dirección General. De la Dirección General tiene su manual. Luego sigue la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, también tiene su manual. Y de este manual descienden las demás direcciones. En esta dirección hay una que se llama la Dirección de Programas de Educación y Rehabilitación. Y dentro de esta hay un programa que se llama Programa de Unidades Básicas de Rehabilitación, o se encuentran las Unidades Básicas de Rehabilitación, y hay otros programas. Hay un programa especial que es de Casa Hogar y otro de Servicios de Servicios, que son actividades que también se dan. Entonces aquí es donde nos dice, bueno, pues hay una circular, hay un manual en el cual nos especifica qué es lo que se va a hacer de cada una de estas unidades, o qué se va a hacer dentro de cada casa hogar, qué se va a hacer dentro del servicio de servicios. Entonces esto lo tenemos que nombrar forzosamente en este manual cuando nosotros lo vayamos a hacer. Pasamos a la otra. Aquí en el objetivo general siempre tenemos que ser, y debemos de describirlo de forma sintética, ¿no? Muchas veces lo hacemos bastante amplio, nuestro objetivo general. Debe de ser máximo media cuartilla. Así es, ya nos lo marca el manual de los manuales. Y debemos de iniciar con el propósito y la finalidad que pretendemos alcanzar pues bueno, dentro de la institución, ¿no? ¿Qué pretendemos hacer con este manual? Debe de tener su estructura orgánica, debe estar bien enlistada, y aquí es todo lo del apoyo técnico operativo. Aquí vamos a describir quiénes son los actores, quiénes están aquí, quiénes nos van a apoyar, con quién nos vamos a apoyar, la gente cómo va a llegar, quiénes son, qué trabajadores están aquí, ¿sí? Esto ya, nos empezamos ya a hacer la estructura de todo esto, ¿no? ¿Quién va a ser el titular del área?
quién le sigue, si hay subdirectores, directores, subdirectores, coordinadores, y ya de ahí los operativos de cada una de las áreas que se vayan a conformar o que sea el área donde nosotros pretendemos hacer el manual. También están las atribuciones, tanto centrales, del ámbito central, y desconcentrado. Se debe transcribir textualmente las facultades conferidas tanto en la ley orgánica de la administración pública. Esto sí es muy importante también. Aquí es donde todos tienen la función. Aquí es donde vamos a decir, bueno, pues un HUD, pues bueno, es el director, es el jefe de unidad departamental. Aquí el líder coordinador es el que va a coordinar, X, Y, Z. Estos son aquí donde vamos nosotros a poner nuestras atribuciones de cada uno de lo que va a hacer. De las funciones, aquí eso va a ser todo a que constituye un conjunto de actividades inherentes y afines. Y aquí ya es más específico, ¿no? Aquí ya vamos a establecer qué se debe de hacer y quién debe de hacerlo en las unidades de apoyo, y principalmente aquí ya es todo lo operativo que se va a hacer, ¿no? Aquí ya se empieza a nombrar. Aquí yo les pongo pues bueno, para los niveles jerárquicos, la dirección general, las funciones están directamente relacionadas con las atribuciones señaladas en el inciso anterior, o sea, de lo que son las funciones, ¿no? A los niveles de dirección de áreas u homólogos se asignarán exclusivamente funciones características de coordinación, era lo que les estaba comentando, ¿no? De planeación, programación, organización, dirección, control, evaluación, vigilancia, difusión, y son autorizados ellos principalmente para las firmas, porque hay veces de que pues hay oficios, hay ciertas actividades que se debe de tener una figura autorizada, ya sea para firmar o presencial, principalmente en órganos descentralizados o órganos gubernamentales. Esto es muy fundamental. Es así como quedaría. Suponiendo hay directivos, nos podemos, en los directivos, pues, ¿qué es lo que hacen? En las funciones debe de ser administrar, asegurar, autorizar, controlar, coordinar, lo que les va a explicar. En los otros mandos medios ya son administrar también, puede ser, según aquí la organización de la institución donde estén, se puede tomar, aprobar, evaluar, examinar, expedir, supervisar, verificar, estudiar. Y ya la gente que es operativa, pues bueno, ya son los que acumulan, instalan, obtienen, operan. Principalmente operan todos los servicios que se van a dar en esta institución, en esa área donde vayan a hacer o para donde se destine este manual. Por eso del cuadrito de esto también se les dice que cada uno de las funciones específicas de los líderes coordinadores del proyecto, como les comentaba, y los enlaces, aquí sí debe de dar claridad y certeza a la delimitación de su responsabilidad para el caso de las dependencias y unidades administrativas del ámbito central. Es un requisito, esto ya cuando tengan el manual. Otra, ya del organigrama. Nuestro organigrama, pues bueno, ya lo sabemos cómo se hace, ¿no? Y ahorita ya la mayoría, pues bueno, ya con los procesadores nuevos, pues ya está el diagrama, ya nada más hay que poner las funciones y quienes están arriba y descendientes, ¿no? Lo vamos haciendo y es simplemente la representación gráfica, ¿no? De la estructura orgánica de donde nosotros nos encontramos. Los procedimientos. Aquí es donde vamos a identificar y lo que vamos a ver
de lo que se hace, cómo se hace, cuánto tiempo se hace cada una de las actividades. Aquí vamos a hacer prácticamente, vamos a hacer una cronología de los tiempos de cada actividad. Aquí sí es muy preciso eso, porque muchas veces aquí es donde también cometemos errores, donde no metemos de que probablemente un servicio, se me ocurre la expedición de una licencia, tarde hasta una o 2 horas, cuando realmente en el manual administrativo que nos presentan y en sus procedimientos, pues nos dice que nada más dura 15 minutos toda la transición de la entrega de una licencia, ¿no? Entonces aquí hay algunas cosas que hay que verlas y atacarlas, y principalmente, pues bueno, no hay que tenerlas, hay que ser muy específicos aquí en esto, ¿sí? Aquí cada procedimiento lleva un nombre. Aquí es necesario que el objetivo y el desarrollo de las actividades, en fin, debe de reflejarse en el contenido. O sea, todo debe de ser. Ahorita les voy a mostrar los ejemplos para que vean más o menos cómo es esto, ¿no? Ahorita más que nada quiero que entiendan cuáles son las definiciones de cada uno de los puntos y qué es lo que debe de llevar, ¿sí? En el procedimiento. Pasamos a que sigue, por favor. Entonces, para su presentación y dentro ya de lo que es ya un manual estructurado, debemos de tener lo que son los logotipos oficiales. Siempre van a ir en este lado, forzosamente. El nombre del manual, el cuadro centrado, y debe de decir manual administrativo o manual específico en la parte de abajo. Dirección General Jurídica de Estudios Legislativos, es un ejemplo nada más. El día, el mes, el año en la parte de abajo, tal día, de tal mes y de tal año. El año, por lo regular se pide de que sea nada más a 2 dígitos. La paginación y en cuál nos encontramos, ¿no? Primero es de en qué página estamos, de cuántas son, ¿no? No se ponen a pie de página, se ponen en esa parte. Y abajo, el nombre del procedimiento que vamos a tener. Como ya les había enseñado en el cuadro anterior, lo de las licencias, ¿no? De la Dirección de Transportes. Aquí podemos poner el nombre del procedimiento, pues bueno, ¿no? La entrega de licencias, probablemente. O la dirección es el programa, brindar atención a personas con discapacidad en unidades básicas de rehabilitación. Otro ejemplo, ¿sí? Nuestro índice, su presentación, sus antecedentes, su marco jurídico, sus objetivos, normas y lineamientos, políticas, el procedimiento del programa, el glosario y el diagrama de flujos. Eso ya más que nada el glosario lo dejamos aparte, ese no lo ponemos por lo regular, no se pide, pero es una forma de apoyo también, ¿sí? Pero el diagrama de flujos, ese también es el que nos va a decir cómo se hace, ¿sí? Nos pasamos al que sigue. En este ejemplo, ese ya es el procedimiento, lo que les estaba diciendo, ¿sí? Si vemos, pues bueno, es todo lo contrario, nos dice que es una dirección. El ejemplo es así, de todo. Los logotipos institucionales, la institución, nuestros fechados, nuestras páginas, los procedimientos. Aquí vamos a llegar a lo que yo les estaba presentando, ¿no? En este pedazo que vemos aquí, ¿sí? Que es la unidad administrativa. Aquí la unidad administrativa en este ejemplo son las personas con discapacidad y o sus familiares. Es el procedimiento número 1. ¿Qué describe? Nuestra descripción es solicitar al jefe de unidad de orientación de los servicios que brinda la unidad básica de rehabilitación. Este ejemplo lo tomé porque aquí había un poquito de controversia
yo apoyé a hacer este manual del DIF del Distrito Federal, ya que esta actividad pues no la hace el jefe de unidad, sino la hace el trabajador social. Entonces aquí es donde entramos nosotros, ¿no? La importancia del trabajo social, viendo este tipo de cosas. Pero bueno, ese es uno. ¿Qué tiempo llevo para hacerlo? Al solicitar este tipo de servicio, pues me dura nada más 5 minutos. Eso me dice mi manual, en teoría, y lo debemos de conocer. Luego nos dice que, bueno, la subdirección de programas de educación es la unidad administrativa que va a ser en su segundo proceso, que recibe a la persona con discapacidad y proporciona la orientación de los servicios que se dan en la unidad, ¿sí? Y él nos está diciendo que el encargado, el jefe, el coordinador de esa unidad lo va a llevar a trabajo social. Este proceso va a llevar 10 minutos, en lo que yo a ustedes les oriento, en lo que yo les digo que se hace en esta unidad, o qué servicios les voy a proporcionar. Si ustedes aceptan, pues bueno, ya los paso a trabajo social, para que les dé su presita o el siguiente procedimiento, ¿no? De aquí viene nuevamente lo que es la subdirección, que es la unidad administrativa, que nos dice que también recibe a la persona con discapacidad, elabora cédula de ingreso, pero este es por medio del trabajador social. Y tenemos que deslindar de esta forma. Esto es un proceso que nos dice, bueno, la subdirección es la unidad administrativa. El jefe de unidad es el de abajo, que por medio del trabajador social va a dar y recibir a la persona y va a proporcionarle ese servicio. Este servicio va a durar un tiempo de 10 minutos. Hay veces que se lleva más, pero bueno, ese es el tipo de ejemplo que tenemos para la creación de este tipo de manuales. Pasamos a lo que sigue. Estos ya son ejemplos de cómo tiene que ir estructurado totalmente un manual, ¿sí? En la cual es nuestra carátula, que es un manual administrativo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. Es un ejemplo nada más. Posteriormente, en la siguiente página nos dice qué son las atribuciones, el reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo fulano de tal, son las atribuciones legales y jurídicas que tiene, ¿sí? Ahí dice por qué fue creada esta, nos está diciendo, bueno, pues es acordado por el titular de la dependencia, y empieza una serie de posiciones que les había dicho, de qué era la historia, ¿no? Cómo ha sido creada y qué hace esa dependencia. Es aquí donde lo vamos a expresar. Luego vienen nuestros objetivos, en la siguiente página, las políticas y normas de operación, ¿sí? Pasamos a lo que sigue, por favor. Y pues bueno, ¿no? Ya quedamos de lo que son los objetivos generales, las políticas y normas de operación. Aquí tenemos que hacer una breve descripción narrativa, ¿no? de todo nuestro procedimiento. Pasamos a lo que sigue. Aquí nuestros procedimientos, nuevamente se los voy a decir, prácticamente son del personal y de los apoyos técnico-operativos, ¿sí? Todo esto debe de ser ya operativo, y se deben de mencionar todas las áreas que nos van a apoyar para estar, y quienes están ahí, ¿no? En esta unidad. También aquí entra mucho lo que es si se hacen
algunas canalizaciones, porque muchas veces nuestra institución no puede dar ese servicio, entonces lo que se hace es mandar a las personas a otro lado. Entonces también desde aquí debemos de hacerlo, ¿no? Pues vamos a ver qué sigue. Aquí vamos a ver lo que es un diagrama de flujos. Es igual o parecido a un esquema. Vamos a esquematizar nuestra actividad. También esto nos los pide para presentar formalmente un manual. Y muchas veces nosotros tenemos ese problema del tipo de simbologías que vamos a utilizar. Aquí ya empezamos a ver ya otras cosas que son prácticamente, ¿sí?, tamaños, formas y cómo vamos a organizar este diagrama de flujos, ¿no? Aquí en cada uno de los cuadritos, cuando ya se nos presentan, vamos a poner qué es lo que vamos a hacer, pero de una forma ya muy pequeña, sistematizada, muy concreta, ¿sí? En nuestro procedimiento es largo, ¿no? Como lo vieron hace rato, que decía, bueno, pues fulano de tal pasa a fulano de tal y ya de ahí se da tal para la cita que dura 10 minutos. Aquí en esto pues ya tenemos que ser más concretos, porque es un diagrama y nada más cabe en ciertos cuadritos, ¿no? Aquí ese es otro de los problemas que a veces nosotros nos enfrentamos y que nos regresan los manuales. Es porque cuando termina una hoja, pues así lo dejamos, pero no, lleva lo que sigue debe de ir con un cuadro que nos indique que A sigue abajo, o B sigue abajo, o de A se va a B en la siguiente página. Eso también debemos de hacer las conexiones en cada una de las hojas. Sí, lo que sigue, por favor. Aquí está la simbología que nos piden oficialmente para hacer lo que es un manual administrativo. Todo esto no es nada más porque nosotros lo podemos hacer. Claro que sí, nosotros los hacemos. Nosotros tenemos la capacidad, como todos los profesionales, para hacer un manual, pero estos manuales institucionales llevan un reglaje dentro de la administración pública. Por lo tanto, llevan y tenemos que acatar esas. Y son de este tipo. Llevan una simbología que ya está estipulada en los manuales. ¿Sí? Cómo termina, el tipo de operación, qué tipos de documentación aquí se van juntando, ¿sí? Las decisiones o alternativas. Aquí ese cuadro del rombo se utiliza por lo regular para decir, si suponiendo llega una persona a una unidad de salud y en ese momento no se encuentra el medicamento, vamos a decir, la subdirección de salud, por medio de su director de área de tal, y de ese procedimiento 1 nos vamos al siguiente, donde vamos a decir, pues bueno, si no se encuentra el medicamento, ¿qué se hace? ¿Sí o no? Eso es lo que se va a poner ahí. Si nosotros ponemos no, ponemos unas vertientes con líneas hacia otro cuadro en el cual ya vamos a poner en la operación. Ahí vamos a poner no, se canaliza a otra institución o a otro centro de salud. Si ponemos sí, pues bueno, seguimos el procedimiento hacia abajo, ¿sí? Las vertientes nada más van a ser cuando el sí o el no. Eso es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Las decisiones o las alternativas que nosotros tenemos es aquí, con eso que lo vamos a poner. Los conectores son los que vamos a enlazar en el diagrama, parte de los diagramas y del flujo que va a llevar nuestra operación. Aquí
aquí es lo que le estaba diciendo, ¿no? Lo de la paginación. Cuando nosotros terminamos una, pues bueno, le ponemos sigue la página tal. No, aquí lo único que vamos a poner es este tipo de conector que nos va a decir que sigue A, sigue abajo, o que B sigue abajo, o que de A se brinca a B, etcétera. Aquí es como vamos a hacerlo. Luego sigue lo que ya es el almacenamiento, pues bueno, ya son especificaciones que indican el depósito de un documento. Aquí ya vamos a decir, bueno, pues ya a lo mejor vamos a tener una persona ya para darle un servicio médico, pues ¿qué es lo que requiere? Aquí le ponemos acta de nacimiento para que se le dé el servicio, o algún otro documento que se requiere en ese sentido. Aquí lo vamos a poner, ¿no? ¿Qué tipo de información? ¿No? ¿Es cautivo? ¿No es cautivo? ¿Va a recibir el servicio? ¿No va a recibir el servicio? ¿Necesita documentos? ¿No necesita documentos? Pero muy específico en ¿sí? Pasamos. Entonces, ya que vimos todo esto, podemos decir que, pues bueno, un manual administrativo serán elaborados y aprobados por los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos, dependencias, etcétera, ¿no? Donde nosotros nos encontremos por primera instancia. Posteriormente, aquí en los específicos de operación deberán de ser aprobados previamente por un pleno, un comité, o quien los haya creado para su órgano colegiado. O sea, por lo regular siempre quien lo crea es el que debe de dar el voto para que sea creado, porque muchos de los programas probablemente no tengan un manual cuando es una actividad así específica. Sí, nos hemos dado el caso, según la dependencia donde estemos, de que hay programas o subprogramas que se llevan a cabo pero que no tienen un reglaje, que no tienen este tipo de material para llevar a cabo esta actividad. Todo esto nos dice que los titulares de las dependencias, sí, y cualquier otro órgano administrativo colegiado son los responsables de la implantación y la observancia de los manuales administrativos. Se debe de llevar siempre esta observación, se debe de actualizar y de modernizar según va creciendo la institución, según como se vaya viendo la necesidad de los servicios que crezcan o decrezcan, según se dé el caso. Es muy importante. Se debe de tener un manual actual y principalmente modernizado ya las necesidades actuales, porque encontramos manuales que pues todavía se usaban máquinas de escribir y ya ahorita pues, nos piden otro tipo de reglaje para hacer las cartas, los oficios. Entonces ya es muy diferente esto, ¿no? Esto, bueno, pues ya es para cuando se publica, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a publicar? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? ¿Quiénes llevan la responsabilidad de su publicación? Pues bueno, todos los trámites, pues aquí en el Distrito Federal es la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en responsabilidad con los titulares de las dependencias. Es un proceso muy largo, para mandar un manual, ya que nosotros creamos los manuales, es un proceso muy largo porque lo acepten, porque debe de ir primero a las jefaturas correspondientes, posteriormente debe de ir a otra área de nuestra dependencia, direcciones generales, y de ahí debe de salir, ¿sí? Y debe de ya cuando sale y está aprobado, debe de ser forzosamente publicado en las gacetas oficiales de cada una de las dependencias, o en este caso, pues bueno, de la consejo se me fue el nombre pero bueno, ahorita conforme vamos pasando, todo esto, pues bueno, se debe de entregar. Es meramente formalizar lo que ya hicimos. Pasamos a ver qué sigue. Todo esto son ejemplos ya de cómo se debe de llevar el manual.
¿sí? ¿Qué lleva? ¿Por qué lo lleva? Pasamos a lo que sigue. Esto es algo que siempre hay que cuidar. En nuestros procedimientos es donde muchas veces es el problema que la mayoría de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo de las licencias, pues probablemente en el manual nos diga que nosotros nada más tenemos que hacer ese trámite en 15 minutos, pero en la realidad se lleva hasta 2 o 3 horas. Aquí es donde tenemos que poner este tipo de situación, ¿sí? Y todo debe de llevar un número consecutivo. El procedimiento desde el 1 hasta donde termine. También otra de las cosas, en nuestros procedimientos no deben ser muy largos. Para eso puede ser de que se hagan un manual administrativo y un manual de procedimientos nada más. Podemos dividir de esa forma. ¿Por qué? Porque esto hace a veces muy cansado al lector, y porque tiene que ser un manual, siempre tiene que ser de una forma fluida y fácil de entender. Todos lo tenemos que entender, ¿eh? O sea, no nada más un profesionista, no nada más un jefe, no nada más un trabajador, no. Hasta una persona que va a servicio debe de conocer nuestro manual. Toda la gente debe de conocer este tipo de materiales. Por eso es de que nosotros tenemos que hacerlo fácil de leer. Tenemos que emitir muchas veces las palabras demasiado técnicas. Sí, aquí sí. Al menos de que sea un específico. Si ya estamos hablando de un manual específico, entonces ya es cuando vamos a meter ya las palabras técnicas. Aquí sí las podemos utilizar un poquito más, pero por lo regular no se aconseja porque debe de ser fluido y debe de ser fácil de entender para muchas personas. ¿Sí? Pasamos a lo que sigue, por favor. Ese es el procedimiento, y al final se debe de poner forzosamente fin del procedimiento. En la última hoja se pone el fin y hasta ahí. Este es ya lo que vendría siendo nuestro diagrama de flujos. ¿Cómo va fluyendo todo? ¿Sí? Desde donde empieza el trámite, qué es lo que se va a hacer, la documentación que se va a requerir, las ligas, que son los círculos, y la actividad que nuevamente se va a hacer. Aquí hay 2 vertientes que se utilizan, ¿sí? Los ejemplos de que cuando si se va a decir lo que les estaba explicando, el sí o el no, o si se lleva en este caso, como es de una legislatura, pues bueno, de una documentación. Si no se lleva esa documentación, nos vamos a saltar cierto párrafo o cierta actividad y nos vamos a ir a otra. Es cuando no la llevan, pues nos vamos a una, o cuando la llevan, seguimos todo el procedimiento, ¿sí? Porque llena los requisitos. Eso es lo que vamos a hacer. Si se llenan los requisitos de los procedimientos para que nosotros sigamos adelante, se va a seguir este proceso, ¿no? Terminando en A, seguimos en A en la siguiente página, donde vamos a tener que poner en cada cuadro lo que es la actividad, ¿sí? Aquí vamos a poner, pues bueno, ahí se dan citas médicas, ahí se dan tal proceso, se pide el carnet, o se pide otra documentación, o probablemente nada más es de que se presente la persona, ¿sí? Ya seguimos el procedimiento, la unidad administrativa. En esta parte, creo que no se ve muy claro, pero sí dentro de los procesos, pues vamos a poner lo que es el área administrativa, que está a cargo de esa actividad. ¿Quién es el que está? Se pone en la parte de arriba, en esta parte, si lo vemos, es donde se va a poner, ¿no? ¿Quién la hace? ¿Quién la desempeña? ¿Y a dónde llega? ¿Sí? Igual de esta forma, así como les expliqué, de esta forma. Forzosamente debe de llevar ese lineamiento. Pasamos al que sigue.
Aquí pues todo es todo el proceso que se lleva, ¿no? Es para la entrega de licencias, para la entrega de algún documento, para la entrega de becas. Es simple y sencillamente nada más el proceso que se lleva de todo lo que les comenté. Pero ya aquí graficado. Lo único que estamos haciendo es graficar lo que tenemos en nuestro procedimiento. Es lo único que vamos a hacer. Pero aquí con ya palabras específicas. La que sigue, por favor. Dentro de todo esto, en lo personal, creo que trabajo social es una parte medular para hacer este tipo de trabajos. Para mí, trabajo social, en todas las instituciones, pues sabemos que hay manuales institucionales, manuales administrativos, manuales gerenciales, de todo tipo, pero muchas veces nosotros no los conocemos. Nosotros como trabajadores sociales, pues debemos de conocer a fondo lo que es nuestra institución, meternos y tratar de conocer más, y principalmente buscar este tipo de instrumentos que a nosotros nos van a servir bastante, ¿no? Para llevar muy bien nuestras actividades. Por eso es que para mí, ya que trabajo social, pues bueno, brinda orientaciones, da orientaciones a pacientes, a población que lo requiere, da las informaciones de todo tipo. Pues podemos también, aparte de eso, crear de forma administrativa y como lo dice este diplomado, de que es gerencial, pues bueno, también nosotros nos podemos meter en esta área, ¿no? De lo que es la creación de los manuales administrativos. La creación desde el inicio hasta el final y hasta su ejecución, pero siempre llevando un reglaje, que es una guía que nos dan y que debemos de conocer. Si nuestra dependencia no tiene un manual, pues bueno, ya tenemos que conseguir la forma de que se obtenga o nosotros dar la propuesta para que se haga. ¿Y la que sigue? Bueno, pues aquí ya nada más serían los acuerdos, por qué se emiten, por qué se hacen, quién lo dijo, ¿sí? Pues bueno, todo tiene esto, ¿no? O sea, podemos decir que es un manual administrativo en materia de control interno. El acuerdo fue publicado en un diario oficial en el día 12 de julio del 2010, ¿sí? Ya especificamos qué es el manual, por qué se hizo, dónde se hizo, quién lo dijo que se hiciera, cuál es la base. Pues bueno, nos estamos fundamentando que el control interno se expide tal, ¿no? En el diario oficial también nos dice, ¿sí? Estos ya nada más son ejemplos que les pongo de que en el apartado de las normas y procedimientos jurídicos, pues bueno, aquí es lo que podemos poner, ¿no? Quiénes lo hizo, quién lo publicaron, cuándo se publicó, quién lo publicó, ¿sí? La función pública, qué artículos vienen, el que sigue, por favor, ¿sí? Qué palabras podemos utilizar, eso principalmente para nuestros objetivos generales, ¿no? O específicos, el qué, por qué, para qué, quién, a dónde, por qué vamos a hacer este manual, ¿no? A quién va dirigido, por qué va dirigido, en qué forma o en qué sentido, hasta dónde vamos a llegar y los límites que vamos a poner en ¿no? Y pues bueno, esto sería todo para la creación de manuales. Mi nombre es Víctor Manuel Torres Esquivel y estoy para servirles, ¿no? Sí, pues, bueno, pues no sé si alguien tenga algún comentario aquí de manera presencial, mientras que a distancia ya mandamos la pregunta, porque lleva un poquito de desfase de tiempo, entonces en lo que nos la mandan. No sé quién quiere aportar algo. Bueno, yo sí me gustaría preguntarle, para crear un manual, comenta que hay ciertas tecnologías, ciertos símbolos y ciertos reglamentos que se tienen que cumplir para crear un manual institucional, por ejemplo, ¿no? ¿Esas reglas quién las emiten? ¿O por qué motivo tienen que ser de determinada forma?
tienen que ser de determinada forma porque los órganos gubernamentales tienen un reglaje, tienen una forma de realizar las cosas. Dentro de los órganos estatales, gubernamentales, existen reglas, existen leyes, y dentro de esas hay estatutos que nos dice cómo crear las cosas. Entonces es por eso que les decía, nosotros creamos, pero a veces no nos fijamos de que existe un manual para hacer un manual. O sea, es el manual de manuales, al final de cuentas, y es emitido por la entidad federativa donde nosotros nos encontramos. En este caso, si nos encontramos en el Distrito Federal, en la Oficialía Mayor, nosotros podemos ir y pedir que nos den la guía del manual, o la guía para la creación de manuales administrativos. Ahí lo podemos pedir. En los estatales nos podemos acercar a las oficialías o a las direcciones correspondientes donde nos estemos para pedir esa guía, y es buena. Tenemos que buscar la forma. En los órganos federales también existe, ¿no? Pero sí, existe, pero muchas veces desconocemos que está presente este documento que es necesario para la creación, y por eso es de que muchas veces se crean este tipo de problemas, ¿no? Al crearse y al realizarse los manuales administrativos, por este simple hecho. Sí, porque a veces puede ser que se hagan, no sé, ciertos manuales, a lo mejor para el área hospitalaria, que es con lo que estamos ahorita en el diplomado, pero quizá tratar de compartir información de un estado con otro, a lo mejor no va a ser tan compatible, ¿no? Porque hay un determinado manual de manuales para el estado de Oaxaca. Así es. Y otro para el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Así es. Fíjate, yo estuve analizando principalmente 3 manuales. El primer manual que yo analicé fue el manual, es un ejemplo, les digo, es el manual de atención a personas con discapacidad en unidades básicas de rehabilitación del DIF del Distrito Federal. Este fue uno. El segundo fue el manual administrativo del DIF del Estado de México y el del Instituto Nacional de Rehabilitación, en lo mismo, ¿no? En atención a personas con discapacidad en unidades básicas de rehabilitación. Y veo los manuales, y los manuales son totalmente diferentes. Los reglajes son totalmente diferentes. En el manual del Distrito Federal de Unidades Básicas de Rehabilitación es un manual totalmente de procedimientos. No es ni siquiera un manual administrativo en el cual nos dice todo el proceso de quién y cómo, el por qué, cómo se va a contratar a una persona, qué perfil debe de tener cada persona, más bien qué personaje o qué profesionista, porque en lo que es ya el Instituto de Rehabilitación y el del Estado de México ya tienen eso, ya nos dice. Y ahora por la nueva ley de profesionalismo, ¿cómo se llama? De la profesionalización, ¿no? Ahí ya nos dice de que cada uno, pues bueno, debe de tener sus funciones de acorde a los estudios que cada uno de los profesionistas tiene. Aquí tenemos el gran problema de los técnicos, que luchamos muchas veces con los licenciados o viceversa, ¿no? Los licenciados con los técnicos, como son áreas similares, en este caso, trabajo social, de que nos encontramos que en muchas instituciones trabajan técnicos. Entonces, ya en los manuales específicos o de estas instituciones que yo estuve analizando, pues bueno, en el Instituto Nacional de Rehabilitación ya nos dice que, pues bueno, ya un técnico tiene sus trabajos específicos, pero en el del Distrito Federal del DIF no nos dice eso, simplemente nos dice trabajador social. Quitaron y quitan lo de licenciado, no dejan trabajo social como tal, ¿sí? Entonces, aquí el reglaje, pues bueno, ya a partir de la modernización y todo eso, pues debemos de atacar eso. Y una de las propuestas que yo tuve en el DIF del Distrito Federal fue hacer ese cambio en este manual. Participé en este cambio y pude hacer de que, pues bueno, ya se pusiera el trabajador social no nada más administrativo o de apoyo administrativo, sino también puede ayudar a dar terapias, estar con otras actividades
y actividades de este tipo, ¿no? Creando un manual, ¿sí? Entonces, parte de esto es por desconocer este manual de manuales o documentos similares que nos ayudan y nos apoyan para crear esto, ¿sí? Eso sería la respuesta. No sé si Sí, tenés otra. sí, de hecho sí me refería precisamente a eso que comentas, porque obviamente pues se presentan diferencias que bueno, tendríamos nosotros que conocer para poder interpretar toda esa información que estamos compartiendo con otras instancias, ¿no? Claro, así es. Y es que sí, muchas veces por eso también hay dentro del manual y en los procedimientos nos dice cuando se hace una canalización. Simplemente es un documento que se hace interinstitucional, en el cual vamos a hacer que una persona se haga la canalización correspondiente a cierta institución gubernamental o entidad o organismo de otro lado. Pero cuando llega, a lo mejor nos dice, ¿qué crees? Es que nosotros no aceptamos este documento. Necesitas ir con este documento a cierto, suponiendo, ¿no? En el Instituto de Rehabilitación. Nos dice, es que para cataratas, el programa de cataratas, ellos nada más utilizan cierto tipo de canalización, de un centro de salud específico. Si tú llevas una canalización de otra institución, no te la aceptan. Entonces tienes que ir a esa institución para que te la den y todo eso, ¿no? Entonces ahí sí hay que compaginar y hay que tratar de cambiar esto, ¿no? Eso sería nada más una propuesta, más que nada, ¿no? Para que se haga eso. Porque igual no hay un reglaje entre instituciones todavía, de una estatal, de una paraestatal, de un órgano descentralizado a uno nacional, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que hacer eso. Bueno, tengo otra duda acerca de cuando hay una nueva institución o cuando estamos ingresando a una institución donde en realidad no existe un manual y nosotros estamos entrando como nuevos, somos los únicos, ¿qué se propone en ese caso para realizar un manual? Tendríamos que esperarnos a lo mejor trabajar 6 meses, un año y poder apreciar cómo se dan las situaciones y poder hacer el manual, o qué se propone. Aquí lo que se propone siempre cuando es una institución de nueva creación, por lo regular siempre es pilotear el programa. Y se puede hacer el manual directamente y ahí especificar cómo vamos a trabajar de la siguiente forma. Nosotros vamos a tomar nuestro objetivo general. En nuestro objetivo general y de nuestros específicos vamos a sacar qué es lo que vamos a hacer. O sea, no necesitamos esperarnos todo un año, como tú dices, no lo podemos hacer a veces según la estrategia de la empresa, de la institución o donde queramos eso, el manual, donde no esté, lo podemos hacer de esta forma. De nuestros objetivos generales vamos aterrizando todo nuestro reglaje, pero eso sí, necesitamos esta guía. Nosotros conseguimos nuestra guía, pero no existe un manual. Entonces, en base a nuestra guía, a nuestro objetivo general y a donde vamos a hacer nuestra dirección de los servicios que vamos a prestar o de las actividades que vamos a hacer, entonces ya de ahí vamos formando nuestro manual. Ya que esté totalmente formado, pues bueno, ya vamos a darle conocimiento a las personas correspondientes para que sea autorizado y llevado a cabo. Pero primero se lleva un pilotaje, ya con el manual hecho. Y nada más para hacer las correcciones. Se hacen las correcciones ya con el manual y principalmente en los procedimientos, porque es como les comentaba, una licencia. Probablemente una licencia se lleve 15 minutos sin expedírtela, pero en la realidad se lleva hasta 2 horas. Probablemente para que tú hagas un trámite burocrático en X institución se lleva de 15 a 20 minutos, cuando en la realidad se lleva 20, 30, 5 o menos o más minutos, ¿no? Entonces sí, eso sería, ¿no? La apreciación mía para realizar un manual, ¿sí? Desde un inicio, si tú no tienes o si la empresa, la institución no lo tiene, sí se puede. Tomamos nuestro objetivo, se hace,
Se lleva el pilotaje y nada más en los procedimientos ponemos lo que es los tiempos, cambiamos los tiempos que se dieron o no se dieron, cómo se dieron, y ya hacemos la estructuración o la modificación de ese manual, pero ya lo tenemos. Y se va adecuando, de acuerdo a las experiencias, ¿no? A experiencias y modernización, porque aquí vamos otra vez. Antes cómo se expedían las licencias, ahora cómo se expide una licencia. Antes cómo presentábamos un documento, ahora cómo presentamos un documento. Ahora ya te piden, para entregar un oficio en una institución donde estemos, ¿qué es lo que te piden? Que el logotipo tenga ciertas características y que vaya de cierto lado. Que el pie de página lleve tales cosas de tal tamaño y de hasta cierto grado. Que lleve un margen o que no lleve un margen. Que lleve un cuadro o que no lleve un cuadro. ¿Sí? O sea, todo esto es una modernización. Ah, y ya te piden el tipo de letra. Por lo regular, en todas las instituciones gubernamentales piden Arial 12. Por lo regular. Es Arial, Curiel o Times New Roman. Son las tres que más se utilizan, ¿no? Entonces, sobre la marcha y sobre la actualización de los servicios y sobre la modernización de toda la tecnología que vamos a utilizar, es como se va formando nuestro manual. Tenemos una pregunta más. En el sector empresarial, donde en realidad no tenemos ahora sí mucha experiencia. ¿Perdón? En el sector empresarial, donde en realidad no tenemos mucha experiencia. Ajá. Bueno, quisiera saber si hay algún tipo de manuales que quizás estén utilizando. Bueno, no hay mucha experiencia, pero quizá pues haya quien se lo trabaje, ¿no? Ajá. En el sector empresarial, aquí nos metemos en el objetivo. Sería tu objetivo como empresa para que tú hagas tu manual. Es el mismo reglaje, o sea, tú puedes llevar la misma guía, ¿sí? Pero pues obvio de que como eres un órgano diferente, no eres paraestatal, no perteneces al gobierno, eres particular, puedes hacer tu manual con los mismos procedimientos, pero ya es exclusivo, ya tú no lo puedes presentar ni lo debes de presentar ante una instancia superior, ¿no? Nada más ahora sí que eso ya se maneja a nivel interno, pues si tienen alguna, esto me suena más como a un manual específico de actividades, ¿sí? O sea, si tú vendes un producto específico, entonces el manual debe de ser un manual específico, ¿sí? Un manual administrativo específico de tu actividad, ¿sí? Entonces, simplemente pues, lo ves con tus socios, si tú eres el jefe, pues bueno, tu gerente, su gerente, o según tu estructura básica, es como lo tienes que ver. No hay tanto problema en la iniciativa privada de crear un manual porque ya es muy específico el servicio que ustedes van a otorgar. El problema es quienes están dentro de lo que es los órganos gubernamentales. Es ahí donde hay los problemas para la creación de los manuales, porque muchas veces si existen no nos los dan, o no sabemos que existen y no los pedimos, pero ahí están. Bueno, lo que pasa es que la pregunta es porque en realidad decía, no tenemos mucha experiencia en el área empresarial, pero yo creo que sí podríamos tenerla, ¿no? En empresas tan grandes, no voy a decir nombres, bueno, creo que sí se puede, ¿no? Digo, aquí no estamos en comercial ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, Coca-Cola, CFE, empresas de ese tipo de tamaño, yo creo que nosotros como trabajadores sociales podríamos ingresar bastante bien y atender, ahora sí que servicios de salud, de educación, capacitación hacia el personal, y creo que de alguna forma pues sería como que importante tener en conciencia o la realización de que podemos entrar ahí y quizá elaborar manuales para exactamente el área empresarial, ¿no? En donde diferentes empresas compartan ese tipo de información en caso de que sea necesario, pero que haya un modelo, ¿no? Así es. Sí, sí se puede. De hecho, los manuales son acordes a un objetivo. Si tu objetivo es crear, si tu objetivo es enlazar, si tu objetivo es dar ciertos servicios, pues sí se puede. Nada más que aquí en esto, pues,
son específicos, nos vamos muy específico a un punto. Pero sí, claro que sí, con un manual todo se puede. De hecho, todos nos regimos por manuales, todos nos regimos por reglas, por leyes, y lo que hace el manual es simplemente facilitar y saber quién va a hacer las cosas. Eso es lo que nos ayuda, es una herramienta muy básica que debemos de buscar y que debemos de obtener en donde nos encontremos, ¿eh? Iniciativa privada, gobierno, descentralizados, instituciones privadas, sociales, organizaciones, etc. Todo eso. Claro que sí. Muchas gracias. De nada. ¿Sí? ¿No? ¿Por acá? ¿Algunas preguntas? Ahora que hablaban de la especificidad de los manuales, yo quiero preguntar si es referente a la simbología. Si hay manuales distintos en incluso cada institución de un mismo estado, ¿la simbología también varía o hay un estándar internacional? No, es un estándar nacional. Ese sí es. Es un estándar nacional y también hay un estándar local. Cada entidad federativa, llámese estado, debe de llevarse un estándar en lo que es la administración pública. Dentro del Distrito Federal existe un reglaje que es, llevas tamaños de letras, tipos de letras, tamaños de cuadritos, tamaños de logotipos, tamaños de tal cosa, tipo de hoja que se utiliza, gramaje de hoja que se utiliza, color de hoja que se utiliza, todo eso lleva ahora sí que una regla, y eso está especificado en las normas y en el último cuadrito que les dije que estaba emitido por la Consejería del Distrito Federal en base a tal artículo. O sea, ya se emite eso Pero en particular la simbología, es decir, el cuadrito que implica un no es un cuadro grueso. Forzoso. Sí, ok. Entonces, si lo encuentro, si yo lo busco, es muy fácil que lo encuentre en línea, por ejemplo, ya establecido. El cuadro. La simbología. Sí, La el simbología. manual de simbología, digamos. Ah, o sí. yo puedo crear una si es... No. Ajá. No. Cuando se trabaja en iniciativa privada, probablemente sí puedas utilizar una simbología. ¿Sí? No hay un reglaje. El reglaje lo crea la empresa, lo que le estaba diciendo a él. Pero dentro de lo que es el gobierno, los órganos descentralizados que pertenezcan a alguna entidad federativa, ahí sí hay reglas. Y se debe de acatar tal y cual nos marca la ley. Iniciativa privada tú puedes crear, no hay problema. El problema es quienes trabajan y están inmersos como servidores públicos dentro de algún gobierno. Ahí sí, ¿por qué? Porque hay un manual, porque existen ya un reglaje el cual nos tenemos que acatar para crear lo que queramos, desde un oficio, desde una carta, desde un acuerdo hasta un manual. Todo lleva unas reglas y ya están establecidas dentro del gobierno. Sí. Muy bien. Gracias. Buena distancia. Dari Santos comenta: considero que contar con un manual nos da la oportunidad de realizar las actividades solo correspondientes al servicio de trabajo social. Solo trabajo social. Pues dependiendo, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo ve desde el punto de vista del trabajo social, dependiendo de qué esté trabajando, dónde esté trabajando, no sé, si es órgano gubernamental o paraestatal o iniciativa privada, pues sí, trabajo social siempre nos hemos mantenido desde que estamos en la carrera por medio de una estructura, ¿no? De aprendizaje, en la cual nos dice que, pues bueno, nosotros nos debemos de regir por ciertas leyes, por ciertas normas. En pocas palabras, estamos creando un manual del trabajador social que debemos llevar a la práctica. ¿Sí? De ahí la importancia de que sí, realmente tenemos que tener un manual en el cual pues diga de que pues, trabajo social es muy importante, es parte medular de muchas instituciones, ¿no? Y principalmente de salud. De ahí, si vemos en la historia de lo que es el DIF nacional, nos dice
que pues prácticamente fue constituido por trabajadores sociales, que éramos que hacían el trabajo social con la comunidad. Salían a la calle, empezaban a hacer la creación. Ustedes si llegan a algún centro DIF, pues primero llegan a trabajo social a preguntar, ¿no? Si hay secretaria, pues bueno, oye, ¿quién me puede decir tal cosa? Pues trabajo social te vas. Y trabajo social pues es el que empieza ahí, ¿no? A hacer estas funciones. Y pues obvio, debe de tener su manual. ¿Sí? Entonces... Sí, bueno, por acá también Austolia Cruz dice que es muy interesante la información sobre los manuales y será de gran utilidad para su institución. Y bueno, felicitaciones. Gracias. Felicidades al maestro, muy clara la explicación, información muy interesante. Y bueno, ya nos pidieron su correo, ¿no? No sé aquí si alguien más quiere comentar algo. Bueno, pues hacemos la entrega de su constancia al licenciado Víctor Manuel Torres por su ponencia y participación en el Diplomado Iberoamericano de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional Miradas desde el Trabajo Social. A nombre de la Red de Investigaciones y a nombre del maestro Evangelista. Muchísimas gracias. Bueno, y compañeros, a las 12:30 inicia la siguiente sesión. Mientras, pues vamos a dar un receso de 30 minutos, me parece. Entonces, sí, y regresamos. No contestan ahí, porque como va retrasado. ¿Ya?